Ali, tonali de todos, buenos días. Buenos días. ¿Qué les parece si grabamos la sesión? Buenos días, Doc. Ah, pero no soy el Buenos anfitrión. días. Hola, buenos días. Buenos Buenos días. días. Buenos días. Elvia, ¿cómo estás? Bien, gracias, doctor. A la ¿Listísimo? orden. Sí, sí. Déjame decirle a la anfitriona que le grabe. Ah, ya soy el anfitrión, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cuál y tonali? Ahora sí. Y entonces, ay, amigos, Elvia, Ellen, ¿qué creen? Nos toca una de las clases más difíciles. Para mí me ha costado muchísimo trabajo esto. Se los quiero confesar a todos ustedes que esto del tipo de variables me parece que es una de las cosas más difíciles a las cuales yo me he enfrentado. Entonces, he tenido distintas dificultades a la hora de entender cuáles son las variables, porque las variables son el eje de todo lo que va a ser el resto del estudio. Y, y, y voy a empezar con este punto que veíamos en la diapositiva anterior. Eh, Muchas veces hablamos de cosas subjetivas que van pasando en la clínica, pero lo que podríamos estar perfectamente seguros, Selvia, es que todo lo que puedas definir, o sea, todo lo que pueda tener una definición, puede ser medido. Y todo lo que mides en la clínica, todo lo que mides en términos de los pacientes, puede mejorar, estimado Leo y estimada Moni. Y entonces, pero también estamos seguros que la condición física, el peso, el índice de masa corporal, lo que no mejora se deteriora, es decir, va a encontrar. Entonces, aquí lo que a mí me gustaría hacer hoy es escuchar sus proyectos de investigación. Me gustaría saber qué es lo que está pasando en este sentido de las unidades de misión. Ay, estimado Osmar, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo te va? Yo quisiera escucharlos y saber cómo están teniendo el análisis de sus variables. Antes de seguir, lo primero que vamos a hacer, el primer ejercicio, la primera ronda, ¿no? Es entender esta diapositiva que está aquí. Nada es verdad, nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira, ¿no? Entonces, lo que quiero decirles es que yo les puedo proponer que midan o que tengan un cambio, que hagan un cambio, pero todo depende de ustedes. ¿Por qué? Porque todos podemos tener una mirada distinta a cada uno de los proyectos. Y entonces, vamos a empezar a hacer la clasificación de acuerdo a la naturaleza clínica y que todos estemos seguros que la naturaleza clínica que nosotros veamos en las variables, nosotros podamos tenerlas en dos, en las que son cuantitativas, que son las que se pueden dividir, por así decirlo, y las cualitativas, las que no se pueden definir. Entonces, voy a empezar, voy a dejar de compartir y voy a pedirle, no sé si alguien tenga diapositivas o si no tienen diapositivas, aquí lo voy presentando. Entonces voy a empezar con los que tienen su cámara prendida. Los que no tienen la cámara prendida y quieran participar, bastaría con que o la prenden o levantan la mano. Son dos opciones que tienen ustedes. Y entonces voy a empezar por los que tienen la cámara prendida. Elvia, ¿nos quieres decir cuál es tu estado basal, maniobra y desenlace para ver cuáles son las variables que tienes? Sí, sí, profesor. ¿Quieres, Me, tienes me lo he diapositivas o cambiado yo varias pongo? veces, pero ya viendo que el tiempo se aproxima, ya me di por vencido por un solo tema. Ay, bueno, Ajá. sí. Sí, Bueno, ¿sí me escucha, profe? No lo te veo. escucho perfecto, Elvi. Veo, no sé, un chat, veo algo raro, no lo veo usted. ¿No? ¿No estás viendo Ah, sí, eh, perdón, disculpe, doctor, sí, disculpe mi ignorancia. Sí, mi tema es eh, ay, factores desencadenantes. acuérdate que yo no entiendo mi tema son factores desequilibrantes de la mente para no sé qué. Acuérdate que eso yo no entiendo nada de eso, sino que yo Ah, ok. vivo en el mundo de estado basal, maniobra y desenlace, y hoy vamos a ver Ah, variables. bien, doctor. Sí, Estado ok. basal. Entonces, mi estado basal son pacientes jóvenes
o adultos jóvenes entre 18 y 30 años, mi maniobra son cifras elevadas de presión arterial. Espérame. Y, sí, Adultos jóvenes, ok. sí. Y Eh, entonces eh, la maniobra o a lo que le vas a echar eh, la culpa es, ajá, cifras elevadas de presión arterial. cifras elevadas, hipertensión, no. No, perdón, disculpe. La maniobra es factores desencadenantes. Disculpe. Factores de riesgo, ¿me podrías decir dos Factores. o Sí, uno? obesidad y ansiedad. Obesidad, presente ausente o ansiedad presente ausente. Sí, O sea, tú dices que los ansiositos, ajá, sí, así es. comparados con los que están flaquitos y no son ansiosos. Ok, sí, doctor. Flacos y no ansiosos. ¿Qué será vivir un día sin ansiedad? ¿Ok? Y ¿Cuál es el desenlace? desenlace, cifras elevadas de presión arterial o hipertensión arterial, ¿qué sería? Lo que tú quieras. Sí, ¿Qué quieres decir? cifras elevadas de presión arterial, porque son jóvenes, sanos, perdón. Cifras elevadas de presión arterial. Ok, entonces aquí empezaremos con la primera cuestión. Lo primero que yo te quiero decir es que necesito que definas cuál va a ser tu desenlace. Acuérdate, lo que no se mide no se define. ¿Cuál va a ser tu desenlace? Porque a cifras altas, ¿qué es lo que quieres decir? Que como va a ser un estudio transversal, lo voy a medir en una sola vez, ¿sí? O lo medí más bien en pasado, porque voy a utilizar como mi fuente de investigación los registros del servicio de urgencias y con esto los expedientes, a qué vinieron, la nota médica de urgencias. Ok. El desenlace pues sería, Ajá. pues o sería, perdón, profe, entonces sería a lo mejor definir cuál es el factor desencadenante que la Pero ¿cuál es maniobra el sea la desenlace? hiper... ¿Cuál sería tu desenlace? ¿Cómo le quieres ayudar a estos adultos jóvenes obesos con ansiedad? ¿Qué es lo que les quieres ayudar? ¿Cuál es lo que tú quieres colaborar a esos adultos en su salud? Porque si me dices, ver la presión arterial, quizás eso no les ayude mucho. Mm, No Puede es ser tan bien. hipertensión, Por ejemplo, José Alfonso dice ver cuántos de estos son hipertensos, ¿no? Ver cuántos de Sí. estos son hipertensos. Ay, ¿puede ser esa opción? Ah, eh, mi intención con el estudio Mi intención con el estudio sería saber cuántos jóvenes, porque mi unidad de medicina familiar está en la área universitaria, digamos, donde están las facultades, las prepas, etc. Entonces, me llegan muchos pacientes, incluso menores de 18 años, ansiosos con los papás, obesos o incluso ingieren bebidas energetizantes y traen presiones de 200 sobre 100, 180 sobre 100. Y lo que he observado también es que están ansiosos, están muy presionados a veces hasta por un examen. Son niños a veces menores de 18 años que vienen muy ansiosos o vienen por otra cosa, pero están muy obesos. Correcto. Entonces, mi intención es saber la incidencia o la frecuencia de los jóvenes o cómo ha ido creciendo la hipertensión en jóvenes, pero no por una enfermedad como tal, no porque tengan insuficiencia renal, no porque tengan, o sea, Ok, ok, tiroidismo, sino, sí, ok. Entonces tu desenlace va a ser hipertensión arterial. ok, Ok. Entonces tú lo que quieres es probar que la obesidad se relaciona con la hipertensión arterial. sí, sí, señor, sí, maestro, Y lo peor del caso sería que puede ser que que la obesidad más la ansiedad, puede ser que se asocie con mayor hipertensión arterial. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver qué variables pudieran estar relacionadas. Entonces,
voy a empezar con los que tienen pantallas. Entonces, vamos a empezar con las variables por definición. Solamente vamos a ver que en la definición tenemos unas variables que son dependientes y otras que son independientes. ¿Cuál es, ¿Cuál sería el punto de corte para decir cuáles son las variables dependientes y cuáles las independientes? El Ok, desenlace. Claro. Entonces, yo aquí podría hacer una raya. Ese sería el desenlace, ¿verdad? Bien, Andrea, muy bien. Entonces, de aquí para acá, lo que yo quiero ayudar al paciente, o sea, lo que sería mi aporte para ayudar a mi paciente, recordando que no se vale medir a los pacientes solo para ver cómo están. No, hola, buenos días. Yo nada más quiero ver cómo están. ¿Qué, cómo que verlos? Sí, pues yo quiero saber nomás la prevalencia. ¿Y para qué quieres saber la prevalencia? Bueno, pues quiero saber la prevalencia porque al conocer la prevalencia puede ser que yo encuentre que es una enfermedad más común, que yo sepa qué está pasando, pero yo tengo que siempre estar pensando en que los estudios de investigación son para ayudar a los demás. Ok, y entonces aquí tendría esta parte de aquí que diría, de aquí para acá todas las variables las vamos a llamar que son variables dependientes, ¿sí? Esta va a ser nuestra variable dependiente y de acá para acá, para atrás, todo esto, todo lo que antecede al desenlace, entendiendo que esto que antecede el desenlace lo puedo hacer prospectivo, retrospectivo, en el expediente o en mamuts o en huesos de dinosaurios, pero donde quiera yo tenerlo, todo esto van a ser las variables independientes, ¿ok? Esa sería como la primera clasificación, dependientes e independientes. Esto es súper importante porque, porque se pueden cambiar las variables. Porque yo probablemente diga, ya no me interesa la hipertensión arterial, porque en estos adultos jóvenes ni hay hipertensión arterial. O sea, los mecanismos fisiopatológicos de estos niños no existen. Entonces, todavía hipertensión arterial es algo allá. Pero quizás yo ahora quisiera determinar qué es lo que provoca la obesidad y la ansiedad y cambia la variable dependiente. Es decir, nada es verdad y nada es mentira, todo depende del cristal con que se mira. Y entonces, ahora la obesidad y la ansiedad pueden dependerse al consumo al consumo de bebidas energetizantes, ¿sí? Entonces, vean ustedes cómo pueden ir cambiando las variables, cómo pueden ir cambiando las variables dependiendo de la pregunta de investigación. Pero aquí es la parte importantísimo del protocolo. La parte importante del protocolo es decir claramente cuál va a ser la variable dependiente y cuál va a ser la variable independiente. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí, Leo? ¿Sí? ¿Vamos bien? sí, sí, Perfecto, profe. perfecto. Excelente. Dice, Doctor, yo no entendí muy bien. ¿Me podría volver a explicar, por favor? claro, es decir, la, lo importante de definir cuál es una variable dependiente o independiente es que ese va a ser el objetivo. Voy a regresar a a este primer estudio. Puede ser que yo tenga como variable independiente, como lo habíamos visto la primera vez, como variable independiente a la hipertensión arterial, ¿sí? Y entonces aquí mi objetivo sería evaluar los factores asociados a la hipertensión arterial en adultos jóvenes. Entonces, en ese sentido, mi variable dependiente sería hipertensión arterial. Pero fíjense ustedes cómo cuando nos estaba presentando el proyecto, la buena colega, Elvia, estaba ansiosa, ¿no? Estaba ansiosa y nos planteó como 18 preguntas de investigación de un jalón, ¿no? Entonces decía, es que resulta que puede ser también que no se trate nada más de eso, sino se trate que ahora quiera yo evaluar otras cosas, como por ejemplo las bebidas energéticas, consumo de bebidas energéticas con el desarrollo de ansiedad o el desarrollo de obesidad.
Y entonces ahí cambia todo el asunto. Y entonces cambiamos hipertensión arterial como una variable que pudiera ser una variable secundaria y ponemos a obesidad como mi variable dependiente, cambia de independiente a dependiente y ahora consumo de bebidas es uno de los factores de riesgo. Entonces, identificar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente es el primer paso de este tipo de circunstancias. ¿Se entiende? ¿Se entendió Sí, mejor? gracias. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, entonces esa sería la primera clasificación, la primera forma de clasificar a las variables en dependiente e independiente. La segunda forma de clasificarlo es por su naturaleza. Ahora, el intento de decirlo de por su naturaleza, antes de hacerlos de formas artificiales, es cuál es la naturaleza de las variables. Y voy a poner un ejemplo. La naturaleza de las variables depende de quién la está estudiando. Alguien puede decir que la edad es una variable continua o es una variable categórica o es una variable nominal, dependiendo del área en la que está. Voy a poner un ejemplo. Eh, Estos sujetos, adultos jóvenes, yo los podría clasificar en menores de edad. Aquellos que tengan menores de 21 años en Estados Unidos, que no pueden, ¿cómo se llama? Que no pueden beber hasta después de los 21 años, ¿sí? Y mayores de edad. Esa podría ser una clasificación, ¿sí? Y es una clasificación jurídica en Estados Unidos para representar cuáles son los que pueden beber y cuáles son los que no pueden beber. ¿Se entiende? ¿Sí? Y entonces, esta variable que es una variable jurídica no es una variable natural, no responde a la naturaleza, sino que lo que responde es una convención estipulada en Estados Unidos para poder decir quién es mayor y quién es menor. Lo mismo sucedería en México. Nosotros consideramos adultos a los chamaquitos que tienen 18 años, que todavía que siguen pintando el pizarrón del profesor para hacerlo, ¿no? Para hacerlo ponerse ansioso, ¿no? Y entonces ya le das la clasificación de más o menos de 18 años, ¿no? Mira, aquí ponen aquí. Bueno, menos mal que no están poniendo cosas más feas, ¿no? Ok, pero antes de hacer esta clasificación, la clasificación que yo les propongo es hacer una clasificación desde el punto de vista de la naturaleza. Entonces, voy a empezar con la primera variable, edad. ¿Edad qué tipo de variable es según la naturaleza para este proyecto? Cuantitativa. Claro. Y entonces tendríamos que, según la naturaleza, tenemos dos tipos. Las variables que son cuantitativas, y son cuantitativas, ¿por qué? ¿Por qué se le llama cuantitativas? ¿Cuál es la definición de variable cuantitativa? Porque pueden ser dividibles. Claro. Les puedo aplicar cualquier cosa matemática, las puedo dividir, las puedo multiplicar, las puedo sacar, digamos, hacer una regresión lineal con ellas, ¿no? Puedo hacer lo que yo quiera, puedo hacer cualquier análisis matemático. Aquí, por ejemplo, una variable cuantitativa, ¿cómo sería? ¿En qué unidades la podrían poner ustedes? Edad, por ejemplo. Años. En años, claro, si alguien tiene 18.3 años, no pierde sentido. Todos entenderíamos. ¿Qué otra unidad de medición tendrían ustedes? Meses. Claro, Días. los neonatólogos dirían, bueno, dejó de ser neonato, ya tiene 6 meses, ya lo puede ver a cualquier persona, ya lo puede ver un neonato de 6 meses, un niño de 6 meses, ya lo puede ver hasta un psiquiatra, ¿no? Ya, un psiquiatra le da 2 gotitas por kilo de peso, ya, sin problema. ¿Qué otra clasificación puede tener? Décadas. Décadas, bien. ¿Qué otra? Un neonatólogo podría decir en días, ¿sí? Y una enfermera podría decir tiene horas de nacido, ¿sí? Entonces, tiene todas estas características que yo tengo que declarar cuando yo diga qué tipo de variable es. Es una variable que es una variable que está dentro del mundo de las variables dependientes, es la edad y la voy a poner en años y yo la voy a poner como cuantitativa. ¿Por qué? Porque se puede dividir.
Muy bien. Ahora pasemos a una variable cualitativa. ¿Cuál sería la definición médica? Y quiero decir médica, pero también quiero decir de todos los profesionales de la salud. ¿Cómo definirían como profesionales de la salud una variable cualitativa? Son aquellas variables que no pueden definirse por números. Y a ver, dime, una que no pueda definir por números. El sexo. El sexo no lo puedo definir, no puedo decir cuántos hombres y cuántas mujeres hay. No, sí, 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 sí. Sí, no, 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 no. Sí. ¿Qué otra opción? Por ejemplo, las consultas, decía el video que nos envió. Por ejemplo, no podemos decir, vimos 15 consultas. Bueno, vimos 15 consultas, pero no podemos decir, vimos 15.3 consultas. O sea, no se Ok. pueden dividir. Sí. Ok, el sexo tampoco, también cumple eso, ¿no? O sea, no puedo decir, hola, buenos días, soy 1.2 hombre, ¿no? O 3.4 o 3.4 mujer, no, 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 no se puede decir eso, ¿no? Entonces, son categorías que no es que sea mejor una que otra, sino simplemente es una categoría que define a un sujeto, que es una particularidad individual. Estoy definiendo a un individuo, ¿no? Lo defino como hombre o como mujer, defino que di o que no di la consulta, ¿sí? Defino que tiene o no tiene diabetes, defino que tiene o no tiene ansiedad, defino que tiene o no tiene obesidad, ¿sí? Y entonces, estas son definiciones, ya sé que el mundo está lleno de grises, pero nosotros en este lugar lo que mencionaríamos que son prácticamente o dicotómicas o politónicas. ¿Se entiende esto? Que son características que no pueden dividirse, no pueden multiplicarse, son categorías únicas. Y entonces digo que sí se pueden sumar porque yo puedo agrupar la frecuencia que tienen estas características. Entonces yo podría decir, miren, tengo en esta clase de hoy, tengo a 66 participantes y de los 66 participantes, supervivientes, voy a ponerle aquí, ¿no? Supervivientes de la clase, ¿sí? De los 76 supervivientes, tengo que 33% son hombres, ¿sí? Y que 33% son mujeres, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, ¿cuántos problemas nos podemos meter con esto? Nos podemos meter en todos los problemas del mundo. Voy a poner un ejemplo. Voy a cambiar las consultas, que es el número de consultas que dieron cada uno de los individuos, y lo voy a cambiar a una tasa, que sería número de consultas por individuo, ¿sí? Y entonces eso sí se puede convertir en cuantitativo a la hora que lo convierte en tasa, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Podemos hacer un ejemplo? Vamos a hacer un ejemplo. Elvia, ¿tú a qué te dedicas? Yo soy médico urgenciólogo operativo. Médico urgencióloga, ¿cuántas consultas diste ayer? Ayer en la mañana di 10 y en la tarde di 18. Ella en total dio 28 consultas en un día. ¿Vieron? 28 consultas en un día y no terminó mal, no terminó ¿Terminaste ansiosa después de 28 consultas? No, pues estoy acostumbrada. Tengo 20 años ya de actividad. Ok. Y entonces, ella dio 28 consultas. Yo ayer solamente di 10 consultas. Di 9 consultas. Entre los dos dimos 28 más 9 es igual a 37 consultas. ¿Sí? Si sacamos una tasa de consultas, la tasa de consultas sería dividir las consultas que tuvimos entre el número total de individuos que fueron. ¿Sí?
Y entonces, ¿cuánto queda? 37 entre 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto dieciocho es? punto dieciocho cinco. punto cinco. 18.5. Y esto no 18.5. existe, no diríamos, ay, nadie da 18.5 consultas. No, pero sí puede ser que la tasa de consultas por los médicos que están trabajando en algún lado sea de 18.5, es decir, que cambiamos este número de consultas, lo cambiamos a una variable que es cuantitativa porque se convierte en una tasa. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces, vean ustedes cómo no es sencillo y cómo tenemos que declarar qué es lo que estoy viendo y qué es lo que estoy teniendo, ¿ok? ¿Sí? Ahora, pensemos en otra variable. Esas son pues ya tenemos dos definiciones, una por variable independiente, otra por variable dependiente y la otra por naturaleza. Pero podríamos continuar con las definiciones. Entonces, ahora podríamos decir que estas variables, podríamos dividirlas, sobre todo las cuantitativas, por el tipo de distribución. Estas variables cuantitativas las podríamos dividir por el tipo de distribución que estamos teniendo. ¿Ok? Entonces, tenemos estas variables cuantitativas y solamente me voy a quedar con las variables cuantitativas. Y estas variables cuantitativas las voy a dividir en dos por el tipo de distribución que tengan las variables cuantitativas. Y entonces, ¿cuáles podrían ser los tipos de distribución que pueden tener las variables cuantitativas, como por ejemplo edad? Distribución normal, Claro, bravo. Y entonces, una puede ser que tenga distribución normal o que no tenga distribución normal. Si no tiene distribución normal, ¿cómo le llamaremos? libre distribución, Es decir, hay millones bueno, no hay millones. Yo por lo menos yo conozco 5 tipos de distribuciones distintas a la distribución normal, ¿no? Pero como no vamos a especificar el tipo de distribución como tal, sino solamente le vamos a decir que es de libre distribución. Solamente le vamos a poner que es de libre distribución. ¿Les parece bien? sí. Que es de otros tipos de distribución. ¿Y de qué me sirve decir que es de distribución normal o es que es de libre distribución? ¿De qué me podría servir? De el tipo de evaluación estadística que se le hace si utilizamos medidas de tendencia central o medidas de dispersión. Ok, sí, 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 me ayudan a decir qué análisis estadístico voy a hacer, bien, bravo, ¿sí? ¿De qué otra cosa? Antes de eso, ¿cómo tendríamos que resumir las variables? O sea, ¿cuáles serían las medidas de resumen? Es decir, la tabla uno cuando yo quiero hacer la estadística descriptiva. Es decir, ¿cuál sería la medida de tendencia central que tendría que utilizar en una y otra? Depende del tipo de distribución. Si fuera distribución normal, usaríamos medias y desviación estándar. Espera, Y si espera, espera. Primero la medida de tendencia central, ¿ok? Entonces, sí, la medida de tendencia central, ¿para qué nos sirve? ¿Quién está hablando? No levantó la yo, mano. Martín, Martín, ¿para qué nos sirve tú eres médico? sí, soy médico, soy cirujano. Cirujano. ¿Para qué te sirve a ti como cirujano? Bueno, es médico más o menos, ¿no? Solo No, no es cierto, es una broma que hago con mis amigos cirujanos. Martín, para ti como médico cirujano, ¿de qué te sirve la medida de tendencia central? Para saber si los datos que estoy recibiendo se comparan con los de la población en general o la normalidad. Dame un ejemplo. Sí, por ejemplo, los estudios de laboratorio, Perfecto. cuando Bien. los parámetros que nos marca el laboratorio, eh, Ah, ya estás hablando de parámetros, no, ya te perdón. fuiste chueco, ya te fuiste chueco porque los parámetros en realidad hablarían de las medidas de dispersión. O sea, por ejemplo, la desviación estándar para decir de cuánto a cuánto va, ¿no? No, te fuiste chueco, se te fue chueco el trazo. A ver, vamos a preguntarle a alguien más. ¿Quién más quisiera comentar? ¿Para qué sirve? Fíjense, ¿eh? Él dijo los laboratorios
tomo los rangos para saber si está dentro de límites normales y ver si opera o no opera un sujeto. ¿No? No, Martín, eso es a lo que ibas, creo yo. Más que nada que las medidas de tendencia central nos dicen un valor, como por ejemplo la media, un promedio, en el cual el mayor porcentaje de la población tiene ese valor, pues, o Sí, tiene esa sí, tendencia a agruparse en un... ajá. Lo que tú estás dando es la definición de la medida de tendencia central, pero no nos estás diciendo de por qué es tan importante esta medida de tendencia central para los médicos. ¿Por qué es fundamental que nuestros alumnos o nuestros residentes entiendan estos conceptos de medida de tendencia central? ¿Quién podría dar otro ejemplo? Él dice, Martín dice, la medida de tendencia central es muy importante porque ahí cae, ¿no? Porque es donde cae la mayor parte de los sujetos, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante para un médico? Porque, bueno, Sí, eh, ¿quién levantó la mano? Osmar, Osmar, venga. sí, justo esta medida que es ahorita que dibuja la campana de Gauss, donde la mayoría de los datos se va a acomodar, podríamos decir, y es lo que nos va a dividir lo normal, hablando en términos gaussianos de lo anormal y en términos clínicos, la salud y enfermedad. No, todavía estamos lejos de eso, Osmar. Tú Ok. tienes el mismo concepto que Martín. O sea, Martín dice, a mí me sirve la desviación estándar porque aquí en las dos medidas de desviación estándar, Ujú, acá puedo yo definir cuál es normal y anormal, ¿no? Y entonces ujú. con definir normal y anormal me ayuda muchísimo porque ahí puedo tomar decisiones, ¿no? Ay, Dios. ¿No? Y entonces, ¿qué decisión puede tomar Martín Osmar, con una biometría hemática en el preoperatorio? Si operar o no operar. Claro, porque está dentro de límites normales, es decir, los límites normales los da las medidas de dispersión. Dos desviaciones estándar a la derecha y dos desviaciones estándar a la izquierda me da los límites normales. Un psiquiatra utilizaría, por ejemplo, una escala, vamos a pensar una escala para depresión, la escala de Beck para depresión. Y entonces tú dirías, bueno, está dentro de los límites normales y entonces eso me dice cuál es lo normal y anormal. Sí, esa es la función de esta medida de dispersión, ¿no? Entonces les doy la razón a los dos, tanto a Martín como a ti. Pero la pregunta que yo le estoy haciendo no es sobre la medida de dispersión, sino sobre la medida de tendencia central. ¿Quién dice yo? Hola, doctor, buenos días. ¿Le puedo comentar? Claro, sí, ¿quién es? Yo decidiré. Deciré. Ajá. En este caso, de la pregunta que usted hace, ¿no sería en base a tener como que un estado general, una visión general del estado de salud de una población y de la efectividad de un tratamiento que aplican los médicos? Puede ser, sí, pero no. Yo lo que quiero eh, ahondar es para qué me sirve la medida de tendencia central. Creo que queda muy claro para qué me sirven las medidas de dispersión, que son los rangos Ujú. de la normalidad, para decir cuál es normal y cuál es anormal. Pero ¿para qué me sirve en la clínica la medida de tendencia central? ¿Para qué me sirve en la clínica esa medida de tendencia central? Para ver qué tan acertado sería el tratamiento según la desviación estándar. Puede ser más o menos, según la desviación estándar, no, ya te fuiste a la medida de dispersión. Son la moda, la mediana y la media, ¿no? Entonces podría Uy, ser lo mismo. Moni ya nos trae un tema más aparte, ¿no? Moni nos dice, ¿sabes qué? Que no nada más existe esta media, sino que ahora existe otras medidas de dispersión, de tendencia central, como la media, la moda y la mediana, ¿sí? ¿Sería Pero ¿para un qué nos valor sirven estos valores? representativo como tal?
Un Sí, valor representativo. sí, ¿para qué nos sirve ese valor representativo? ¿Para qué me sirve en la clínica? Soy urgenciólogo, ¿para qué me sirve? ¿Tú qué, Para qué especialidad tienes? Yo soy pediatra. Pediatra. Ah, perfecto. ¿Por qué, para qué me sirve esa medida de tendencia central? Sí, Para por saber si ejemplo. perdón. Sí, No, no, está bien. ¿a quién le ganó la? Sí, 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 venga. Yo, No es Claudia, para, para saber si a la mayoría de la población le ha funcionado ese tratamiento. Sí, Claudia, la respuesta es correcta. Lo que hacemos los médicos es que desde que va llegando el paciente, nosotros vamos apostando a la media. Voy a poner un ejemplo. ¿No? Ahorita, en esta temporada de hartos calores, ¿no? En esta temporada de calores, las infecciones virales están, pero con todo, ¿no? Y entonces, bendito Dios, porque si no, los pediatras no nos llevaríamos ni un mendrugo de pan a la boca. Pero bendito Dios, ahorita ya bajó la influenza, pero hay un virus que se llama virus de norovirus. Norovirus, el virus de Norwalk. Y ese virus se caracteriza por vómito, diarrea, fiebre, fiebre bien alta, puta, fiebres de 38 o 39 grados centígrados, ¿sí? Y un ataque al estado general que ves a los chamacos así, todos tristes. Yo sé que en mi consulta pueden llegar pacientes con un montón de virus, ¿no? Virus de todos, bacterias de todas, etcétera, etcétera. Pero también sé que en este momento lo más común, la media de virus que están prevalentes en este momento son los norovirus. Si me llega un paciente vomitando con diarrea, ¿en qué pienso? A, en lo que está en la medida de tendencia central o lo que está disperso en las orillas. Lo que está, puede ser una shigella, puede ser una infección de vías urinarias, sí, pero la infección de vías urinarias estaría por acá, Shigella estaría por acá, me podría dar los mismos síntomas por acá, pero lo más común, lo que presenta la mayor cantidad de los individuos, estaría aquí en la media. Y entonces, como médico, ¿en qué pensarían? ¿Qué tiene este niño? Un ¿Cuál sería su norovirus, apuesta clínica? la media. La media. Entonces, no empezarías, ay, pues puede ser infección de vías urinarias, ¿no? 1 en 1000 puede ser. ¿Puede ser infección de vías urinarias? Sí, sí puede ser. Pero es tan baja la probabilidad que entonces nosotros decimos, tranquila, vamos a darle para norovirus, ¿sí? Porque eso es lo más común, es lo que está en la media y todos tranquilos. Entonces, los médicos nos quedamos con estos valores de la media porque es lo más probable que pueda suceder en los sujetos. ¿Sí? ¿Sí queda clarísimo esto? ¿Sí? Y es importantísimo porque de esto comemos todos los días, ¿no? De esto estamos hablando todos los días. Vamos a regresar aquí al proyecto de hipertensión arterial, ¿no? Y entonces vamos a pensar cuál podría ser la media de la hipertensión arterial. Voy a cambiar el diagnóstico voy a dejar la hipertensión arterial. ¿Cuál sería la media de la enfermedad de hipertensión arterial, es decir, la frecuencia media de hipertensión arterial en sujetos de adultos jóvenes? ¿Qué tanto se presenta? ¿Cuál es la prevalencia media de estos sujetos? ¿Adultos jóvenes y qué edad habíamos dicho? Entre 18 y 30 años. Jóvenes, jóvenes, así bien guapos, o sea, 18 a 30 años, los hombres guapísimos, las mujeres tienen las cosas donde tienen que estar, ¿no? O sea, todo en su lugar, ¿no? Ya saben que pasa el tiempo y se le cae a uno los cachetes, se le cae a uno todo. Entonces, pero estos están como de lujo. ¿Cuál sería la prevalencia de estos sujetos de forma normal? La media de la prevalencia de estos. ¿Alguien que le guste inventar? Que no sepa igual que yo, pero que Pues más o en menos. realidad es algo bajo, ¿no? Porque es personas son jóvenes, son sanos. Vamos a. Podríamos hablar de un 5% o Ah, 2 pensando en una enfermedad de
de esas raras genéticas, pacientes nefrópatas que de pronto empiezan a descubrir que son nefrópatas por alguna situación ahí de renal per se, o sea, riñones pequeños o algo, pero no es muy alta, ¿no, Doc? Es como que será un 2%, no sé. Sí, yo desconozco, pero como estamos jugando Perdón, aquí, en la sí, literatura, haciendo intentando hacer el marco teórico, mencionaba que no hay una, incluso mundial, no hay un porcentaje como tal en la hipertensión en jóvenes, investigando, pero mencionaban que en México era el 1, incluso mencionaban el 1%, o sea, 1%. era muy, y no era una cifra así como aproximadamente decía. Vamos a pensar que fuera del 1%, ¿no? Y entonces, ¿alguien de ustedes en su sano juicio apostaría porque el paciente que llega de 18 a 30 años tenga hipertensión arterial? Incluso se molestaría en tomarle la presión arterial. Sí, porque sí, no, porque no. Acuérdense, Yo, ¿eh? Vemos porque no es 18.5 lo más consultas al común. día. ¿Quién dijo que no? Yo porque no es lo más común y Moni. acuérdense que estamos en el Seguro Social y bueno, creo, y aquí son costos de atención, entonces tiempo, dinero, paciente, ¿no? Entonces, para Ok. estudios de investigación, tendríamos que evaluar pues la viabilidad de mi estudio en base a qué tan frecuente o qué tan poco frecuente es. O sea, si es poco Ok. frecuente el evento que voy a estudiar, pero impactante, digamos, No, alguna no enfermedad importa. genética, etcétera, me impacte, a lo mejor, pero si es muy, muy frecuente y la prevalencia del estudio en muy jóvenes es muy baja, pues no, creo que no vale la pena, ¿no? Ok, entonces Moni lo que dice es, eh, lo puso ya como si fuera investigadora, como si fuera la doctora Laura Bonifaz, que es la coordinadora de investigación, pero aquí no estoy pidiéndole su opinión a Moni como coordinadora de investigación, sino como médico. ¿Por qué no se lo tomaría? Yo no se lo tomaría porque sé que el 50%, o sea, la mayor cantidad de pacientes, siguiendo la campana de Gauss, la mayor cantidad de pacientes no va a tener nada, va a ser negativo. Y si sale algo, me puede ser un falso negativo, porque el 1% es muy raro, porque, Moni, uno apuesta por lo más común, ¿se entiende? O sea, la apuesta sería por lo más común, no. ¿Cuál sería lo más común que tendría este paciente? Si tuviera dolor de cabeza, por ejemplo, si llegara con este, cefalea, ¿cuál sería lo más perdón, común? yo, profe. Sí, ¿cuál sería lo más común, Elvia? Perdón. Sí, perdón, me quisiera, si me lo permite, regresar un poquito a la opinión de la compañera. Justamente porque estamos en el Seguro Social, en un servicio de urgencias, generalmente los jóvenes, la escuela le habla al papá o llegan con alguien, generalmente, y sobre todo cuando son menores de edad, porque además no atendemos, no vienen a consulta de urgencias y atendemos a menores de edad, a menos que traigan alguna urgencia real. En segundo lugar, en realidad son pocas ahora sí que las maniobras, por decirlo de alguna manera, o que podemos hacerle a un joven. Es decir, llega un joven, es que te dice, es lo mismo de siempre, no puede respirar mi hijo, siente el pecho que le late. O sea, lo primero, tomarle la presión arterial. Es que Ok, justamente ok. este fenómeno Para, está para, para, sucediendo. Sí, perdón. Elvia, muy bien. Sí, Entonces, perdón. siguiendo tu entendido, aquí cambió el estado basal. Y entonces, en el estado basal ¿cómo llegó tu paciente? Llegaron Con con dificultad datos de respiratoria. ansiedad, con Ah, datos de dificultad respiratoria. Bueno, eso es lo ok. que mencionan. No la tienen. Eso es lo que Ok. ellos lo refieren. Llega refiriendo dificultad respiratoria. Entonces, aquí, con esta dificultad respiratoria, voy a hacerle la misma pregunta otra vez a la buena Moni. Si te llega un paciente refiriéndote que tiene dificultad respiratoria, luego entonces ya se está armando la machaca, ya están llegando los alumnos.
Si el paciente llega referido diciendo que tiene dificultad respiratoria, ¿cuál sería tu primera, tú le tomarías la presión arterial, Moni? Pues es que hay que ver, depende de la edad, ¿no? Y a A lo la mejor edad, el va, va, consumo va, de va, va. drogas y otras cosas, 18 a porque 30 años. Si tiene dificultad respiratoria, primero le tomo la saturación. sí, porque puede ser COVID o puede ser influenza, puede ser muchas cosas. Ok, entonces Gustavo ya cambió. La pregunta, Gustavo, era, ¿le tomabas la presión arterial, sí o no? Sí, Bueno, es que yo sí le tomaría a todos la presión arterial, pero bueno, de hecho no Va, se la tomo va, yo, va, se la toma enfermería en un servicio de urgencias, pero le daría va. prioridad, por ejemplo, si me dijeran que trae dolor precordial o si me dijera que viene por desvanecimiento, pero coincido con usted, o sea, no es algo que tú pienses de entrada porque no es lo más común, sobre todo en pediátricos. Yo también soy pediatra, por cierto. Entonces Ok, no es como que la Gustavo, hipertensión, mande. Gustavo, para Gustavo. Gustavo, solamente dime una cosa, ¿le tomabas la presión arterial solo por rutina? Es decir, porque siempre se le tiene que tomar todos los signos vitales y ya se lo está tomando la enfermera, ¿no? Y pues ya se la tomaron, cabrón, pues ya que ching. ¿O se la tomabas porque estabas pensando que iba a tener una crisis hipertensiva? No, bueno, se la tomo por obligación, porque no sé, pues en el PET, ¡Ay! ¿Te obligan? ¿Quién te obliga? el IMSS, doctor, tienes que hacer una nota médica que lleva la presión arterial y si no le pones la presión arterial no te deja avanzar. Eso Pero bueno, es. Está bien, el, está bien. Ok, no, yo sé que no va por ahí la cosa, entiendo lo que usted me dice y no. Si dependiera de mí totalmente, no lo tomaría de rutina, a menos de que trajera algún dato clínico o algo que me hiciera pensar que trajera algún problema o trastorno de la presión arterial. ok, entonces ya llevamos dos, Elvia, dos colegas que dicen, no se la tomaba porque no creo que fuera crisis hipertensiva. O sea, no se la tomaba porque lo más común no es la crisis hipertensiva. Eso es lo que quiero dejarles de clase. O sea, ¿cuál es la importancia de la media? La importancia de la media es que nos ayuda a pensar cuál puede ser lo más probable, a cuál podría ser lo primero que yo me tendría que ir. Por supuesto que puede ser que para un estudio de investigación cambie el pensamiento. Y lo primero que diga es, nadie lo había pensado y yo quiero decirles que sí se incrementa la presión arterial porque están tomando bebidas o están utilizando cocaína o están utilizando alguna otra cosa. Entonces, ante el aumento de drogas, ya tendríamos que cambiar ese pensamiento. Pero ahorita, en este momento, no sería lo más apropiado. Y para eso nos sirve la media. La media nos sirve para pensar en lo más común. ¿Se entiende esto? Solamente pensar en lo más común. Un proyecto de investigación, que era lo que le decía a Moni, si fuéramos la doctora Laura Bonifaz o si fuéramos investigadores, etcétera, etcétera, entonces sí podríamos pensar que está habiendo un cambio de paradigma y que ahora nuestros chamaquitos y que ahora los pacientes ya empezaron a tomar tanta droga, están tan obesos y están teniendo tantas cosas que ya podríamos cambiar esta media de la presión arterial y que esta media de la presión arterial se corriera hacia la derecha y que ahora la mayor parte de los pacientes llegaran con presiones arteriales altas. ¿Se entiende esto, Elvia? Sí, ¿Sí? profe. Que solamente es. Entonces, tu pregunta de investigación sería, se cambió esa media que no puedo dibujar aquí, pero se cambió esa media acá. Y entonces habría que pensar que hay que tomar la presión arterial porque hipertensión arterial puede ser un diagnóstico diferencial en sujetos que llegan con dificultad respiratoria. ¿Sí? Perdón, profe, discúlpeme. Perdón, tengo muchas cosas en la cabeza, muchas ideas, de todo lo que he escuchado. Bien, quisiera decirle, entonces, pero yo dificultad respiratoria como tal no lo pondría en mi estudio porque eso, yo veo llegar al joven de buena coloración, hablando o llorando, y es caminando, y es obvio que no trae dificultad respiratoria, ¿no? Que Ok, es una sensación que él tiene o que le dijo a la mamá o no sé X. lo voy a quitar. Voy a Entonces quitarlo. ajá, Voy a quitar yo lo dificultad respiratoria. quitaría. Entonces, tengo una duda y perdón por mi ignorancia otra vez, pero estoy como confundida.
La pregunta de investigación tiene que ver con el tema, profesor, Con el diseño arquitectónico, o sí. tengo yo esa idea, o sea, El diseño arquitectónico guía tu pregunta de perdón, investigación. mi Por eso es atrevimiento. tan ¿Me podría importante. decir usted con estos datos que usted me está dando o que usted pone aquí en la pantalla, cuál sería con esos datos que usted pone aquí en la pantalla y que hizo algunos cambios, cuál sería su pregunta de investigación, si me podría atrever a preguntarle? Claro. Elvia, nada más quiero estar seguro que quieres adultos jóvenes que vienen a la consulta externa. ¿O a qué vienen estos adultos jóvenes? Los adultos jóvenes que vienen por síntomas eh, de ansiedad o por X, es que vienen por consulta, como vienen, ocupan urgencias como cualquier consultorio, entonces los veo por diarrea o los puedo ver por lo más insignificante. La mayoría, muchos vienen por dificultad respiratoria, ansiedad, Ok, taquicardia, te dice, ¿sí? ok. Entonces, de verdad, eso se ha vuelto demasiado frecuente. Y muchos tienen, he visto la presión arterial alta y además la frecuencia cardíaca normal. Por ejemplo, cuando yo Ok. esperaría que si fuera ansiedad, sí, Para, Elvia. sí, Elvia. Respira profundo. Respira conmigo. sí, profe. ¿Sí? ¿Lista? Sí, sí, Solamente no puedes hacer de todos los pacientes. Tienes que decirme qué pacientes son los que quieres estudiar. Si tú no decides qué pacientes son los que quieres estudiar y me dices, y empiezas a decir, no, pues es que en urgencias a veces llegan con diarrea o a veces lo toma como consultorio del doctor Simi y no son urgencias reales, ese es otro problema. ¿Sí? sí. Lo que quisiera es que tú Obesidad, definieras, obesidad, profe, obesidad y ansiedad, quería mis variables. Yo quería, o yo tengo obesidad y ansiedad. me lo dijiste que era la maniobra. Ajá, exacto. Ok, Voy y mi voy a estado dejarlo. basal, adultos jóvenes. Sí, voy a dejar adultos jóvenes que acuden a urgencias por, eh, eh, por ah, eh, acuden al servicio de urgencias, este, por, por ansiedad. No, es que no quiero decir ansiedad, pero acuden al servicio de urgencias por sensación, no por dificultad respiratoria, sino que el paciente tiene sensación de falta de aire. Ok, sí, 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 es cierto. Ay, no, siento que me falta el aire, que no puedo respirar, siento que me da el vaído, ¿no? Y entonces, y son adultos jóvenes, y yo le echo la culpa a que están con obesidad y que además tienen ansiedad. Y que eso lo que les puede provocar a estos pacientes que acuden a urgencias con obesidad es que tengan hipertensión arterial. Ya se me cayó el estudio, porque aquí no lo sé, Rick. Este, ¿Qué urgencia, sensación? Voy a cambiar el diagnóstico final y voy a poner que tienen ansiedad, trastorno generalizado de la ansiedad. Y le voy a pedir ahorita rápidamente, Elvia, perdón, sé que estoy yéndome por otro lado, pero Elvia está muy ansiosa, entonces le abogo a todos ustedes que me den permiso de calmar la ansiedad, Osmar, de Elvia, ¿sí? Osmar, ¿nos podrías decir cuáles son los criterios de trastornos generalizados de la ansiedad? Sí, es un miedo y preocupación continua, constante, flotante, por un periodo mínimo de 6 meses, Bien, tensión muscular, bien, tensión muscular. Ajá. cefalea, dificultad para concentrarse, insomnio. Uy, yo lo tengo, yo tengo todo eso. Ajá. Ok, entonces, Y listo. Entonces, Elvia, por ejemplo, lo que tú podrías decir es que el hecho de que llegue un sujeto chavito acabado de nacer de 18 a 30 años
a urgencias con sensación de falta de aire, que tenga obesidad y que además de todo tenga algún otro dato clínico, no sé, ya estoy perdiendo aquí a los clientes. A los clientes en vivo los estoy perdiendo, gachamente. Que tengan, ¿qué otra cosa? Que tengan alguna otra cosa más, que tengan problemas escolares, ¿sí? Como factores de riesgo, ¿sí? Sí, sí, sí. Esos pacientes van a tener mayor riesgo de tener trastorno generalizado de la ansiedad y los voy a tener que termino mi atención en urgencias y después los voy a tener que mandar a ver al psiquiatra. Y entonces aquí la pregunta de investigación sería de la siguiente manera, ¿sí? ¿Cuáles son los factores asociados, porque dijiste que iba a ser transversal, por eso son asociados, al trastorno generalizado de ansiedad en pacientes que acuden al servicio de urgencias por falta de aire? ¿Sí? Voy a poner aquí por falta de aire, pero tú le puedes poner lo que quieres, ¿no? Sensación de ahogo es Por la... sensación de ahogo. Entonces, todo el paciente que llegue con sensación de ahogo y que sea joven, le vas a preguntar, déjame ver cómo está el peso, cómo está la talla, cómo están tus problemas escolares, fumas, tomas, dices groserías. Sí, híjole, mano, la probabilidad que tú tengas un trastorno generalizado de ansiedad es muy alta, tienes que ir con un psiquiatra y tienes que empezar tratamientos con medicamentos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, por supuesto que la pregunta de investigación tiene que ver con el diseño arquitectónico y lo más importante es que tiene que ver con el tipo de variables, cuál es la variable dependiente y cuál es la independiente. ¿Sí, Elvia? Ay, profe, gracias. ¿Qué meses he pasado con esto? Gracias. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, pero voy a seguir la clase, ¿les parece bien? Voy a intentar seguir la clase. Gracias, gracias, compañeros. Gracias. Vero Fragoso. Hola, buenos Perdimos a días. muchos en el camino. Ya nada más nos queda Gracias. Vero y Moni. Bueno, es que yo recuerdo a la compañera que nos ha compartido en diversas ocasiones su proyecto o lo que intenta hacer de proyecto. Y según yo, ella tiene la intención de demostrar que las bebidas energizantes tienen un efecto a nivel de la hipertensión en la población joven. Entonces, bueno, bajo ese supuesto, yo podría acotar a estos pacientes con taquicardia, por ejemplo, ¿no? A los pacientes jóvenes que acuden a la consulta de urgencias con taquicardia, ¿cuáles son, no? No sé, ¿no? Los factores que producen ese efecto. Y entonces ahí, Déjalo ir, Vero. Déjalo ir, déjalo ir. Ahí ya, sería, ¿cuál es el ujú, efecto de las bebidas energizantes sobre la ujú, tensión arterial? Pero recuerda que todo se puede mover, o sea, que el estado basal ok, menor y desenlace se puede mover. Déjalo ir. ¿Y qué te parece si regresamos a la clase de variables? claro, gracias. ¿Sí? 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 Lourdes, Lulu. Ya recuperamos a clientes. Sí, yo quiero comentar mi protocolo porque estoy un poco desconcertada con mis variables. Ok, pero terminemos la clase de variables y ahorita vamos con tu protocolo. ¿Te parece, Ok, Lourdes? ¿Va? sí. Moni. No, justamente tenía duda con respecto a mi protocolo, creo que nunca lo he presentado, justamente con ese diseño arquitectónico para poder armar las variables, pero si quieres me espera al final. Va. Ok, bueno, entonces estábamos en dos, en que todos nosotros deberíamos de tener muy claro cuál va a ser mi variable dependiente, que significa es cómo le voy a ayudar a mi paciente, y cuáles son mis variables independientes. Y las variables independientes pueden ser infinito. Eso sería el primer paso. Segundo paso, ver cuál es la naturaleza de las variables. Si la naturaleza son variables cuantitativas, que se pueden dividir y multiplicar, o en realidad son cualitativas y son n y frecuencia, ¿ok? Y después íbamos a que las variables cuantitativas se dividen en las que tienen distribución normal y los que son de libre distribución. Habíamos estado buscando en la mente para qué me sirve la medida de tendencia central
y habíamos dicho que la medida de tendencia central me sirve muchísimo para que sea mi primera apuesta. Va a ser lo primero que voy a apostar cuando el paciente está entrando a la consulta. Cuando entra a la consulta, lo primero que pienso es eso. Lourdes, adelante. Lulu. Perdón, es que me contrarí. Bueno, mi proyecto es Ah, no, espera, espera, espera. Pensé que tenías una duda de lo que llevamos hasta ahorita. no, no, es referente igual a mi proyecto y mis variables. Ahorita la vemos, ahorita la vemos. ¿Sí? Ujú. Leo. Muy buenos días. Doctor, mi duda es que me se dificultan mucho las variables. Quisiera saber en qué momento se usan las de dispersión, la de tendencia central o cuándo se usan la de dispersión. O sea, eso me confunde bastante. O sea, cuándo voy a usar una, cuándo usar otra, o las variables en sí son las que me van a mover a usar una y otra. Pero mi duda es, por ejemplo, yo que voy a usar índice brazo tobillo, ¿en qué momento, en cuál uso una y cuál uso otra? O se pueden usar las dos. Es mi duda. Perfecto. Esta es la clase. Entonces, paso número uno. Entonces, las variables cuantitativas si vienen en dos. En las que tienen distribución normal y las que son de libre distribución. ¿Sí? Y entonces, ahorita no vamos a ver cómo puedo diferenciar una y otra, pero es muy sencillo, ¿no? Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que hay muchas medidas de tendencia central, media, moda y mediana. Cuando, cuando se tiene distribución normal, la medida de tendencia central es la media. Si tus datos tienen distribución normal, es media. Pero si tus datos no tienen distribución normal, entonces, ¿cuál sería la medida de tendencia central? Claro, la mediana, dicen aquí. Muy bien. ¿Ah? ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Depende del tipo de distribución que tengas. Mm, sí. Por ¿Sí? ejemplo, en mi caso, que va a ser índice de brazo tobillo, no, ahí sí no sabría si es una tendencia central o de distribución. Eso es lo que me confunde, porque va a variar mucho entre paciente y paciente, mi edad. Así que no sé, creo que ahí sería libre. No sé si estoy confundiendo el término. Ok, ok, dame chancita. Mm, Entonces, esas son las medidas de tendencia central. Ahora, ¿cuál sería la medida de dispersión que le corresponde a cada una? ¿Cuál sería la medida de dispersión que le corresponde a la media? Desviación estándar para la media. Bravo, bravo. Eso está muy claro. Esa es gramática y eso lo tienen que saber. Está tatuado y entonces, cuando la medida de dispersión de la media es la desviación estándar. Bravo. Bien. ¿Y cuál sería la medida de dispersión de la mediana? Los percentiles. Claro, muy bien. Bravo. Entonces, la medida de dispersión serían uno, pueden ser los rangos intercuartilares, que sería la percentila 25 y 75, rangos intercuartilares, ¿sí? Tania Sandoval. Tania, ¿estás aquí? Rangos intercuartilares. Tania dice que pueden ser los máximos y los mínimos, ¿no? Pueden ser máximos y mínimos. Bien. Percentilas en general. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Pero regresemos a la pregunta de Leo. Leo, ujú. tú tenías una variable. ¿Qué variable era la que estabas proponiendo? La de índice brazo tobillo. Índice, brazo, tobillo. Mm. ¿Qué es eso? Cuéntanos en lo que escribo. El bisagrado tobillo es la diferencia que hay entre la presión braquial del paciente y la presión del tobillo del paciente. Se ¿Ok? hace una consciente diferencia. Esta última se mide con un Doppler o con aparatos especiales. Se Bien. hace una división y si el índice de relación es menor de 0,9, consideramos que hay una baja perfusión en lo que es los miembros pélvicos. Y si hay arriba de eso, hay un aumento de flujo presión, como tal.
pero Ok, básicamente busca el punto 9 como el punto, el parámetro estándar. Entonces, abajo de eso, le dice que está mal perfundiendo los miembros pélvicos. Nos sirve para enfermedad vascular periférica, que ok. en este caso, Menos de punto 9 es malo. así es. Entonces, quiere decir que está yendo un poco a perfusión vascular, es una enfermedad vascular periférica y con el tiempo, dependiendo qué tan bajo sea su perfusión, puede ser un pie diabético, que es la complicación final que se intenta evitar. Ok, Leo, entonces en esta definición, ¿es una variable cuantitativa o cualitativa? Cuantitativa, porque se miden números como tal. Se mide en números. Entonces, ¿cuánto diría la naturaleza que puede tener un ser humano de índice brazo-tobillo? ¿Cuánto es lo menos que puede tener un ser humano vivo? Se menciona que en la bibliografía que leí, punto 4, punto 3 ya es muy malo. O sea, quiere decir que No, no, no que sea malo, sino que es posible que sea. posible. Ah, Punto 3 ya, ya que está llegando a necrosis de todo el pie. 0.3 es lo Ah, menos que puede tener un ser humano. Ok. sí. ¿Y cuánto sería lo más que puede tener un ser humano? 1.4, ¿no? Más de Ya más. 1.4 ya no Ah, es un ser humano, ¿no? Ya es un elefante, ¿no? sí, pues sí, ¿Se entiende? sí. Ok, voy a quitar este punto 9 malo que solo vive en tu cabeza. Mm, No es que vive en tu cabeza, sino que tú ya lo sabes a priori. Ok. mm. Y entonces dime tú, jugando, así solamente Mm. jugando, ¿cuánto sería la media normal de la presión del índice brazo-tobillo? Bueno, tomando esos parámetros, la No, media. no, no, tomando los parámetros que tú sabes. Bueno, la media es de punto 9 a punto No, 1.3, 1.2. Leo, Ah, Leo. Lo que yo te ah, estoy preguntando es cuánto es la media. Acuérdate que la media solo es un número, no puede haber varias medias. Solo hay ok. una. Punto 9, o sea, no sé, creo que me perdí. Ok, ok. Entonces, punto 9 sería lo normal, Es lo normal. pero también sería la media. Así es. Ok. Entonces, si llega tu paciente con punto 9, dices, perfecto, señor, usted está muy bien, ¿no? Tranquilo, váyase a su casa tranquilo. ¿Cuánto sería la desviación estándar? La desviación estándar lo que indica es que la curva normal tiene dos desviaciones estándar. Una desviación estándar hacia abajo Mm, y dos desviaciones estándar hacia abajo. En estas mm, dos desviaciones estándar, lo que indicas es dónde está la población. Aquí estaría, digamos, el 33% de la población y aquí mm, estaría el 95% de la población normal. ujú. Entonces, me llaman y ¿Sí me se, van. se entiende? Y Sí, se entiende. yo le dije, doctora, pues ya lo mismo, ¿no? Que yo creo que tiene que ser pagado el equipo. Dice, es mejor no, dice, es mejor no dar sugerencias. Y entonces aquí está dos desviaciones hacia arriba y dos desviaciones hasta abajo. Ok, Así. ¿cuánto sería O sea, la desviación? otra que ¿Cuánto sería la desviación estándar que tú tienes de el índice tobillo-brazo? Mm, Si no te la sabes, me puedes inventar un número. bueno, en este caso, pues vamos a poner versión estándar de punto 2, o sea, de arriba hacia abajo. Ok, de punto 2, perfecto. Y entonces la media sería de 0.9 y la desviación estándar sería de 0.2, ¿cierto? Sí, Sí, bien. ¿Qué quiere decir esto, estimado Abel Pérez? ¿En cuánto estaría una desviación estándar hacia abajo? Está fácil, ¿no? Por eso le llamamos que una desviación estándar hacia abajo le ponemos un menos una desviación y dos desviaciones estándar hacia abajo le llamamos que son menos dos desviaciones. ¿Ok? Y lo mismo para arriba. Menos más una y más dos desviaciones estándar. ¿Ok? Y esos serían los límites normales. Esa sería por definición. ¿Cuáles son los límites normales? Más una y más dos desviaciones estándar. ¿Ok? Los límites normales de una población. Y entonces, estimado, Abel, tienes la mano levantada. Uy, Sí, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Nada más quería comentar, en esta situación, si no, esta variable de este ejemplo sería más una ordinal.
No lo porque sé. te dice que normal es que te lo clasifica como normal, bajo y alto. Normal es de 0.9 a 1.2, bajo por abajo de 0.9 y alto por arriba de 1.3. Siento que esta variable sería más o entraría más dentro de la clasificación de ordinal y no tanto cuantitativo. Aquí tengo la opinión de alguien más. Bueno, es que ese es otro enfoque de darle a la variable. Esta variable, de esta forma representativa, se está tomando como una variable continua, este, de escala. Es no, Aquí ya nos está metiendo más datos, ¿no? Te habíamos dicho que es cuantitativa y él nos trae otra cosa más que leyó, yo creo que en algún lado, para volvernos locos. O sea, no sé si nos quiere volver locos, porque él dice que estas variables que pues, se pueden dividir, le vamos a llamar variables cuantitativas continuas. Está bien, son términos que se toman, porque hay variables que son cuantitativas continuas y estas variables de acá, que no tienen puntos intermedios, se les podrían llamar discretas. Yo intento no meter esos dos términos porque meten más ruido. Entonces, pero lo que les quiero decir aquí al público conocedor es irnos por pasos, a ver. Él nos dijo que esta era una variable continua. Ahorita nosotros tendríamos que ver si efectivamente es una variable continua, que tenga distribución normal o no la tenga. Pero vamos a verlo despacio, ¿te parece bien? ¿Sí, Abel? Ay, Sí, claro. ok. Ok, entonces, ¿cuál es el secreto de poner 0.9 más menos 0.2? El secreto es que yo puedo ver cuáles son los límites de la desviación estándar hacia arriba y hacia abajo. Y entonces, ¿cuánto sería la primera desviación estándar, estimado cirujano Martín Fuentes? ¿De cuánto sería la primera desviación estándar hacia abajo? La primera desviación estándar, si es de 0.1 abajo, No, entonces sería no. Tendrías tú que restar punto Sería nueve menos punto menos 7, ¿no, mi 2. doc? Claro. Punto 9 menos 2, ¿cuánto da este clavo? Ya entendí. Menos Es el punto límite. 7, ¿no? Claro. Entonces, mi primera desviación estándar es 0.7. Ok. La segunda desviación estándar, ¿de cuánto sería? De 0.5. Claro, porque le resté dos desviaciones estándar. Bravo. Bien, Martín, ya le agarraste la onda. Ahora, ¿cuál sería 0.5? ¿Cuál sería para arriba? 1.1, una desviación estándar y dos desviaciones estándar, 1.3. 1.1, 1.1 y dos desviaciones estándar 1.3. ¿Fácil o difícil? Está fácil. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? No. Mm, Si no. fuéramos los laboratorios del Chopo, entonces los laboratorios del Chopo dicen, ay, esos médicos no saben ni sumar ni restar nada. Entonces, en los laboratorios del Chopo ya no te ponen las desviaciones estándar, sino lo que te ponen son, ¿sí? Los mínimos y los máximos normales. Y entonces, en esta ocasión, el mínimo y el máximo normal en el Chopo te pondrían así, 0.9 y el valor mínimo sería de 0.5 y el valor máximo sería de 1.3. Todo valor que salga entre estos valores lo van a poner el chopo en verde. Pero si el valor sale de 1.4, te lo va a poner en rojo. Y te va a poner incluso alto, ¿sí? Rojo, fuera de lo normal alto o fuera de lo normal bajo. ¿Se entiende cómo se leen los laboratorios, Martín? Que Sí, podría sí, ser son los una límites. hemoglobina o pudiera ser los leucos. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí, claro. Ahora, preguntémosle de nuevo a Leo, preguntémosle otra vez a Leo. Leo, ¿cómo ves estos valores normales con esta desviación estándar? No, 1.3 es bueno, normal, bien. no, ya se está saliendo de lo, bueno, así que ya no sería tan bien, estaría algo comentado. ¿Sería qué? ¿Qué diagnóstico harías ahí? Un aumento del flujo, de la perfusión del miembro pélvico.
Se ha Pero aumentado. dijiste que 1.4, ¿cuánto sería lo normal, digamos, para un médico? Para un médico. Pues hasta 1.1 sería normal hasta ese punto. Perfecto. Entonces, él dice que 1.1 sería lo normal desde el punto de vista de un médico. Un médico diría 1.1 hasta aquí, yo le permito que tenga este sujeto. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Si esto es cierto, si esto sería lo máximo permitido y para abajo, ¿cuánto sería lo máximo permitido? ¿De 0.9 a cuánto sería? Punto 7. A punto 7 aquí, igual, Sí. aquí. Esto sería lo Sí. máximo permitido. Entonces decimos que la desviación estándar no ayuda a la configuración de esto. Entonces, que estos valores, que esta desviación estándar que se obtuvo en esta muestra, no tiene distribución normal, ¿no? Estos datos no tuvieron distribución normal. ¿Se entiende? Oh, sí. Entonces, si estos datos no cumplen con los requisitos de la distribución normal, no tiene distribución normal. Y si no tiene distribución normal, entonces, ¿ahora qué hago? ¿Cuál sería la Distribu- medida? Distribución libre. Es de libre distribución, claro. Y entonces, ¿ahora cuál sería su medida cuál sería su parámetro de su medida de tendencia central? Los rangos intercuartiles. Claro, la medida de dispersión sería rango intercuartilar y la medida sería la mediana. ¿Ok? Entonces, Oh, para eso nos sirve. Para eso nos sirve para decir si tiene distribución normal o es de libre distribución, para escoger cuál es la medida adecuada de tendencia central y cuál es la medida adecuada de dispersión. ¿Sí queda claro? sí, ¿Sí, sí? sí. ¿Sí, Moni? Sí, Doc, perfecto. disculpe. Sí, Entonces aquí es donde se usaría, como estaba viendo en la ciencia detrás del juicio, entonces seríamos ahí la U de Mac Whitman o todavía no mencionamos eso. claro. Entonces, si yo quisiera comparar dos grupos, Pero si yo quisiera hacer una comparación de dos grupos y entonces yo quisiera tener, digamos, pacientes que viven con diabetes mellitus, que tienen más de 5 años de evolución, más de 10 años de evolución, y además de los más de 10 años de evolución, tienen obesidad y dislipidemia, y yo les doy un hemorreológico, ¿sí? Les doy un medicamento. ¿Qué medicamento les podrías dar para que mejore la profesión? pues, para la dislipidemia, doctor, eh, No, para la dislipidemia no, para evitar el pie diabético. el pie diabético, pues bueno, pues, los medicamentos para empezar de su control diabético y segundo, en caso que tenga otra comorbilidad, tratar las comorbilidades. Bueno, entonces pensemos que le voy a dar ácido acetil salicílico, aspirina, ¿sí? Y al otro grupo le voy a dar placebo, Ah, ¿sí? ya. Y lo que voy a ver en el tiempo, digamos a 5 años, es que al final voy a tomar el índice tobillo, mi diagnóstico final sería índice tobillo-brazo, ¿cierto? Sí, Sí. ¿Sí? Y sí. entonces, esto descubrí que no tiene distribución normal. Como Sí. no tiene distribución normal, entonces lo que yo estoy pensando es que la gráfica que le corresponde o el análisis estadístico que le corresponde sería la U de Manny Whitney. Entonces, el gráfico que le correspondería en este caso sería, obviamente, ¿no? Un gráfico de box plots, en donde tengo la mediana y los rangos intercuartilares, ¿sí? Sí. En donde descubro que tienen un mayor índice tobillo-brazo en el grupo de ácido acetil salicílico que en el grupo de placebo. Y el análisis, y como descubrí que esto era de libre distribución, como dije que esto era de libre distribución, entonces el análisis estadístico que le corresponde sería una U de Manny-Whitney.
¿Sí? Sí, ah, Si yo hubiera dicho que estos datos tenían distribución normal, si yo hubiera dicho estos datos tienen distribución normal, entonces el estadístico que les el gráfico y el estadístico que les correspondería sería distinto. Tendría que graficar medias y desviación estándar y el análisis tendría que hacer una T-de-student. Entonces, lo que queremos decir es que tiene todo que ver la identificación de las variables. Pero fíjense muy bien, ¿eh? Fíjense muy bien que él no mide nada más el índice tobillo-brazo, sino que ahora le cambia el diagnóstico y le quiere poner insuficiencia venosa. Y la cambia la variable, obviamente le pone puntos de corte al índice tobillo-brazo y lo hace dicotómico. La insuficiencia venosa la hace dicotómica. Y entonces lo cambia a porcentaje. Y entonces el análisis estadístico que le correspondería para comparar al placebo contra el ácido acetil salicílico sería la chi cuadrada y tendría que calcular riesgos relativos. ¡Wow! ¿Qué es lo que les quiero decir? Lo que les quiero decir es que depende la variable que yo ponga, la variable independiente que yo ponga y la clasificación de la variable y como yo la defina, ¿sí? ¿Qué es el análisis estadístico que le corresponde? Y lo que les quiero decir es que todavía aquí tengo a mis alumnos, que no se ven bien porque están desenfocados, pero aún mis alumnos todavía siguen con eso de discreta, con eso de variable continua, a pesar de que yo les enseño todos los días, porque ha sido lo que hemos leído durante muchísimo tiempo. Entonces, yo lo que les quiero decir es, uno, vean cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente y vayan evaluando cuáles son los tipos de variable. Solamente hay tres tipos de variable para hacer análisis estadísticos. Uno, la variable que sería cuantitativa, como vimos aquí, la variable que sería cualitativa y todavía tenemos una tercera que había dicho el doctor hace rato. Y la tercera que decimos es una variable que se llama ordinal. ¿Entienden qué es una variable ordinal? Sí, Guillermo, ¿qué es una variable ordinal? Una variable ordinal es bueno, es una clasificación de una variable, en este caso cualitativa, en la cual la estratificación de la variable lleva un orden. Y este orden debe ser, vaya, perdón, la redundancia debe ser secuencial. Por ejemplo, escolaridad, preescolar, primaria, secundaria, preparatoria y licenciatura. Y en teoría no, vaya, para poder decir que una persona tiene licenciatura, podemos suponer que entonces tiene todas las categorías previas. ¿Ok? Entonces tiene que tener un orden. Entonces vamos a poner ejemplos. Entonces, escolaridad es el mejor ejemplo. Yo para hacer R3 tengo que haber sido R1, ¿sí? Tuve que haber pasado absolutamente por el R1 para poder llegar a ser R2, ¿se entiende? ¿Sí? Pero esto no significa que ser R2 sea mejor que el R1. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque puede llegar a ser un R1 que sea un chingonazo, que sea mucho mejor que uno, pero que tú nada más le lleves un año más. No significa mejor, ¿sí? No significa que alguien que tiene la maestría es mejor que alguien que tiene solamente la licenciatura. Lo único que hace es que es una variable nominal, es decir, es una característica que tienen los individuos, pero que tienen un orden, ¿sí? Y entonces, este R3 no significa de ninguna manera que sea mejor que el R1. Significa que va en otro año, que está clasificado en otro año. Otro ejemplo de esto podría ser, ¿qué otro ejemplo podrían tener aquí? Moni. Ay, nos quedan pocos. Clientes. Martín, otro ejemplo en cirugía. Sí, las clasificaciones, por ejemplo, una clasificación de complicaciones posoperatorias, ¿Ok? el Clavien-Dindo se me ocurre, que tiene una jerarquización, se clasifica en el grado 1 al grado 5. Y es decir, tienes que pasar del grado 1, empiezas en el grado 1, después al grado 2.
¿Cuál sería el grado 1 de la Grado clasificación? 1 son complicaciones que no requieren tratamiento farmacológico. Dame un ejemplo. Por ejemplo, el dolor. Bueno, pues más bien requiere farmacológico no opioide. Por ejemplo, el Ok, dolor. entonces, todos los pacientes empiezan primero con dolor. Y después del dolor, ¿qué sigue? ¿Cuál sería la siguiente etapa? Aquellos que sí requieren tratamiento antibiótico o anticoagulante. Entonces, tienen dolor, pero ahora ese dolor ya no se cura solito, ya no sale con polish, sino que ahora le tengo que poner anticoagulante. ¿Y cuál sería el 3? Aquellos que requieren tratamientos con anestesia general. Primero, tratamientos con anestesia general. Entonces, todos empezaron con dolor, solo que unos sale con polish y otros sale sin polish. Puede ser que alguien vaya que se haya perforado y pase directamente a otra cosa inmediatamente, o no, o todos pasan por estos lados. Puede ser que no pasen necesariamente por las primeras. Ajá, ajá. Si no pasan necesariamente por esos lados, entonces no es una variable ordinal, sino es una variable nominal politónica. Ok. ¿Sí? Nominal politónica. Voy a poner el mejor ejemplo que tengo. Politónica quiere decir que tiene más de una opción. Entonces, le voy a poner estado civil. Entonces, en el estado civil yo puedo tener soltero, ¿sí? Puedo tener soltero, ¿qué otro conocen? Unión libre, ¿no? Porque hay quien, ¿no? Hay quien vive con la pareja y vive en pecado y no le da, ya le dio el anillo, bueno, no le, bueno, no sabemos, ¿no? Unión libre, otro que se casó, ¿sí? Otro que se divorció y otro más que enviudó, Viudo. ¿sí? Sí, voy a poner aquí casado resignado, ¿no? Ya sabes. Ok. ¿Se entiende? Entonces, no todos los que nacen solteros pasan un tiempo y se van a vivir con su chava y le siguen llamando novia durante mucho tiempo, ¿no? Sino que hay unos que pasan 6 años y se casan, pero no todos, ¿sí? Hay unos que se casan y no el que te casas hace que te divorcies, ¿sí? No todos los que se casan se quedan viudos. Entonces, esa no es una variable ordinal. ¿Sí queda claro? Por ejemplo, estadios de cáncer. Como los estadios de cáncer en ocasiones dependen de la estirpe celular, entonces no es ordinal, sino que es una clasificación nominal politónica. Clau. Sí, Doc, gracias. Como otro ejemplo pudiera ser para mi protocolo la escala de SOFA, score que habla de la disfunción orgánica y va en números, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Aquí sí, a mayor número, pues mayor gravedad, pero sí, definitivamente tuvieron que haber pasado primero 1, 2, 3 hasta llegar al 5 que ya es muerte. Esa es Bravo, una bravo, Clau. ordinaria. Ordinaria. Ordinal. No ordinaria, ordinal. Ordinal, perdón, sí. Ok. Yo te pongo otra, por ejemplo, la escala pediátrica de dificultad respiratoria, el Al Silverman. el Sí, cómo Silverman. no. Y Sí. entonces empieza el paciente con una dificultad leve, Silverman Anderson, Anderson, puede ser claro. con una dificultad leve y va progresando, Progresando. ¿sí? Entonces, es una Aunque, variable ordinal, es decir, que tiene que pasar por los pasos previos. ¿Sí se entiende? sí, nada más que tengo una pregunta. En este caso, por ejemplo, el paciente, pues no es que lo vayamos a dejar progresar, definitivamente no, pero donde yo lo encuentro, por ejemplo, llega conmigo, lo capto, veo que ya tiene un sofá, De no sé, 3. de 18, de 14 puntos, pues ya es premortem, pero en ese momento lo capté. Sí tuvo que haber pasado por los demás, la demás escala de sofá, perdón, progresivo, pero no importa que yo lo agarre ya en 12, 14. No, no importa. Ok. Te voy a poner otro dato. Mira, por ejemplo, me gusta. Hoy en día sabemos que los pacientes que viven con diabetes mellitus, a mayor tiempo de diabetes, mayor daño
intravascular y mayor dato microvascular generalizado. Pero no nada más eso, sino sabemos que estos pacientes tienen mayor cantidad de inflamación, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que probablemente los pacientes que tienen 1 año tengan menor inflamación y mejor pronóstico que los que tengan 3 o los que tengan 5 años. Y tengan mejor pronóstico que los que tengan 10 y tengan mejor pronóstico que los que tengan 15, ¿sí? Es decir, que las alteraciones en general se van incrementando, las alteraciones y el daño intravascular se vaya incrementando como vayan pasando el tiempo. Yo en mi protocolo, yo agarré a los estudios, hice un estudio transversal y metí diabéticos como iban llegando. Y tuve pacientes que tenían 10 años y tuve pacientes que tenían 15 años diabetes, ¿sí? Yo no los vi antes, yo no tuve nada que ver, yo nada más lo estoy observando. Yo llegué a la terapia intensiva y el paciente ya tenía un sofá de 14 o un sofá de 8, ¿sí? Y entonces no me echan la culpa, pero lo que sí sé decirte es que la variable SOFA es una variable ordinal, que demuestra que a mayor tiempo, mayor daño, ¿sí? ¿Sí, sí? Ok. Tercer punto, cuando las variables no tienen libre distribución, son de libre distribución, las puedo convertir en ordinales. Cuando las variables no son de libre distribución, se van convirtiendo en fragmentos. Entonces, aquí queda algo que quiero enseñarle y me voy a morir porque mi alumno ya no vuelva a decir eso que dijo de variable continua y discreta, ¿no? Espero que hayamos agarrado después de su cumpleaños un poco enfiestado, entonces, y por eso haya dicho eso. Entonces, las variables se dividen en tres: nominales, que pueden ser dicotómicas o politónicas, dico, presente ausente, o politónicas, que tienen muchas aseveraciones, ordinales, como habíamos dicho, que tienen un orden, que son una especie de variable nominal, pero con orden, ¿sí? No es lo mismo que una nominal politónica, sino que tiene un orden ascendente, y las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas se dividen en dos: en las que tienen distribución normal y las que son de libre distribución. ¿Sí? ¿Sí, sí? Las que son de libre distribución se convierten inmediatamente en ordinales. Entonces solo nos quedamos con tres: nominales, ordinales y cuantitativas. ¿Qué les parece? Buenísimo. ¿A qué hora se acaba la clase? Empezamos a las 7:30 y acaba a las... Doc, Sí, pero sí, ¿puede claro. volver a repetir así que para no cometer error, bueno, ¿cómo serían entonces los tres tipos de variables? Claro, por supuesto. Las variables, como yo las veo, se dividen en tres: en nominales, que son politónicas o dicotómicas; en aquellas que llevan un orden, que se llaman ordinales; y en las cuantitativas. Las cuantitativas se dividen en dos: en las que tienen distribución normal y las que son de libre distribución. Las que son de libre distribución se convierten en ordinales, ¿sí? Y entonces solamente quedarían tres clasificaciones: nominal, ordinal y cuantitativa. Solo tres. Y eso es para lo que hay análisis estadísticos, solo para esos tres tipos. ¿Sí queda claro? Sí. Bien, ya no sé cuánto tiempo me queda de clase. ¿Alguien sabe a qué Doctor, hora se una acaba la duda. clase? Pues que a las 9 según, pero usted sígale. ¿Sí? ¿Le sigo? Bueno, vamos a seguir hasta las Doctor 9. Rivas, una duda. Sí, sí, Doctor, adelante. sí, para efecto de la definición de las variables que tenemos que establecerlo desde el diseño del protocolo, en el caso de las cuantitativas, decir que son de distribución normal o de distribución libre, lo podemos saber hasta que tenemos los datos y podemos hacer los cálculos. Sí, Entonces, de inicio, esa parte de la clasificación no la vamos a utilizar, al solo inicio quedarían no, como al inicio, cuantitativas.
Al inicio en el protocolo se dice, se evaluará las variables cuantitativas de acuerdo a su tipo de distribución, a la naturaleza de su distribución. En caso de ser de distribución normal, se resumirán como la media y desviación estándar. Si son de libre distribución, se resumirán como mediana y rango intercuartil. Mediana y rango. Ok. ¿Sí? Gracias. Sí, perfecto. Sí, muy bien. ¿Sí? Creo que había algo. No, pero creo que es un alumno. A ver si es un alumno, ¿no? Para que pase. Bien, perfecto. Y entonces vamos a hacer, como estoy ya bien, ya calentamos un poquito los motores. Si todavía tienen tiempo, ¿qué les parece si vemos un proyecto más? Había muchas manos levantadas que querían ver proyectos. Sí, Moni Sánchez, ¿quieres ver proyecto? Sí, bueno, es que yo tengo Bien. duda bueno, de todas las clases, digo, sí lo he entendido todo, pero al momento bueno, estoy armando mi protocolo, pero sí me quedan algunas dudas. ¿Cuál es ¿Qué la quiero duda? yo? ¿Cuál es mi pregunta de investigación? Quiero evaluar o cuál será el costo de atención de infecciones asociadas a la atención de la salud Chin, en Moni, 2 hospitales de segundo nivel del IMSS. acuérdate que yo no entiendo nada con esas preguntas de investigación. No es lo que te enseñamos. Lo que estamos intentando enseñarte, Moni, es que tengas un pensamiento científico. ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? ¿Cuál es el orden de la causa y el efecto? ¿No? Ok, Antes de hacer la pregunta de investigación, sino de... quiero determinar los costos de atención de las infecciones hospitalarias en 2 hospitales de segundo nivel. O sea, quiero, Mira. ¿Qué pasa con la clase? Excelente. Tenemos una alumna que vino acá directamente, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que plantearnos es cuáles son las variables dependientes e independientes. Para eso voy a hacer el diseño arquitectónico. Moni Sánchez, ¿cuál sería variable de diseño arquitectónico? ¿Cuál sería tu estado basal? Y acuérdate que Los no vas a pacientes decir adultos mayores, ¿eh? pacientes que ingresen a un hospital con más de 72 horas de estancia, digamos. La maniobra Pacientes, sería medir las infecciones. con más de 72 horas hospitalizado. Ajá. Sí, Ok, pues es que es el criterio para definir una infección. Y ok. el desenlace sería, pues, el costo de la atención. El desenlace es el costo de la atención. ¿Cuánto cuestan estos pacientes? Ajá, exacto. Qué fea eres, pero bueno. Moni, veme a los ojos. Sí. Hay un infierno especial para los interesados. Ok. Sí, por eso tengo yo como esas dudas, cómo definirlo Ok. correctamente. ¿Tú O sea, quieres saber cuál cuesta más? Bien. ¿Y a básicamente qué le vas a quiero, echar la culpa que cueste más? ¿Cuál va a ser la eh, medida para que uno cueste más que otro? lo que pasa es que por eso quiero tomar 2 hospitales, o sea, igual de segundo nivel los dos, para Sí. ver cuál es el más costoso, digamos, de los dos. Sí, o sea, tú lo que quieres es hacer una evaluación de qué hospital le cuesta más que otro. Ajá, exacto. Ese no es un estudio de investigación. Ah, Los ok. estudios de investigación se plantean a partir de una pregunta de investigación. Y Ok. la pregunta de investigación es que tú le eches la culpa a alguien. Qué es lo que hace que incremente el costo de atención? Voy a pensar que el costo de la atención de los pacientes hospitalizados de 72 horas es que, voy a poner un ejemplo tonto, es que desarrollen una infección, que aquellos pacientes que desarrollan una infección hospitalaria, una infección intrahospitalaria, van a ser más costosos que aquellos que no desarrollen una infección intrahospitalaria. Y entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Bueno, lo que quiero decir es, por favor, vamos a procurar disminuir las infecciones hospitalarias porque estas cuestan mucho dinero. Pero te voy a poner una mejor. La disponibilidad de jabón en los baños y papel de baño y y baños limpios van a disminuir las infecciones nosocomiales. Y luego entonces después se dividen y eso puede disminuir los costos de atención. Es decir, poner aquí un desenlace intermedio, ¿no? Aquí,
y el desenlace intermedio sea infección de vías, infección nosocomial. Y entonces yo busqué aquí cuáles son las causas de la disminución de la infección nosocomial. Y entonces la disminución de infección nosocomial puede ser, por ejemplo, ¿cómo puedo prevenir infecciones nosocomiales? Pues los dispositivos invasivos, ¿no? El curso completo de lavado de manos, que se laven lavado de manos. Pero no nada más el curso de lavado de manos, sino que yo tengo a un gendarme, a un policía que esté buscando que siempre haya jabón y que siempre haya clorexidina para poderse lavarse las manos. Porque tomamos el curso de lavado de manos y ¿qué crees? Va uno a lavarse las manos y no hay jabón, ¿no? Y hay jabón, pero no hay con qué secársela, no hay sanitas. Y ahí, ¿me explico? Y entonces, que tú puedas decir, bueno, lavado de manos, sí, curso puede ser curso de lavado de manos, puede ser disponibilidad de jabón, ¿no? Disponibilidad de insumos. Ok, sí, es que tendría que ver con los dispositivos invasivos, ¿no? A lo mejor dar sexo a Claro. pacientes, ¿Cómo? todo eso para generar las infecciones y bueno, pues yo había Claro. pensado en medir esos costos, ¿no? ¿Cuánto me cuesta esas infecciones en base a esas variables que están ahí Claro, entonces metiéndose? acuérdate, Moni, que los que estamos haciendo investigación lo hacemos para beneficiar a los individuos. Y casi siempre tengo un desenlace como disminución de infecciones nosocomiales, que es el beneficio de los sujetos, y después vienen los costos. Si tú no tienes el beneficio del sujeto, de nada te sirven los costos. Porque alguien te puede Ok, decir, pues sí, costó tanto, pero yo le tenía que poner el catéter porque no tenía vía, porque no tenía cómo medir la presión venosa central. Entonces, por eso le tuvimos que poner el catéter. Si tú no ves la variable intermedia del efecto benéfico, tú podrías decir que poner un catéter es malo. Cuando le pusiste el catéter, no porque se te antojara, sino porque el paciente requería de una vía, ¿sí? Entonces, piensa bien que los costos es casi siempre una variable secundaria, no la variable ok, principal. ya me quedó claro, gracias. Sí, sí, bien, bien, bien. Pues bueno, aquí con este estudio, solamente quiero hacer ese examen, a ver si les quedó claro. Para infección nosocomial con pacientes hospitalizados con lavado de manos y con tener un gendarme que esté verificando el policía del jabón, ¿no? Yo sé que lavarse las manos es bueno y voy a incorporar en mi hospital el policía del jabón. Entonces, este policía del jabón va a estar checando que haya jabón y que la gente, cuando él vaya pasando, se lave las manos. Si no se lava las manos, el cuate tiene un fuete y les va, ¿no? Y les va, dando en las piernas para que se laven las manos, ¿no? Está padre, policía del jabón. Contra un hospital que no tiene policía del jabón. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende el estudio? Sí. Guillermo Sí. Carrillo. Guillermo, ¿cuál sería la pregunta de investigación de este estudio? Me perdí un poco en No la te explicación que preocupes. estaba dando, doctor, pero entiendo que la pregunta sería, en este caso, en lo que comentaba la doctora, si la Es del policía del jabón, ¿eh? implementación, en este caso, de los materiales disminuye las infecciones nosocomiales. La pregunta de investigación quedaría, ¿cuál es la eficacia de la policía del jabón, ¿sí? En la disminución de infecciones nosocomiales. Lo que les quiero decir es que tomen en cuenta todos los apartados que se están tomando, no se inventen cosas nuevas, porque si no ya no les combina la bolsa con los zapatos, ¿sí? Sí, sí, bien. Ok, Eriquita, no, Erika Cusin, ¿no vas manejando? Dime que no vas manejando. Sí, pero no pasa nada. Tengo que llegar al trabajo. Pero yo sí quiero que me ayude, doctor, para el tema de las variables y se lo puedo Erika, plantear. pero ¿y si te accidentas por mi culpa? No voy a poder dormir.
No, hombre, ¿cuál? No se preocupe. Va, ¿le puedo decir rapidito? Sí, Va, bueno, el estado estudio basal. o lo que voy a plantear, el estado basal viene siendo pacientes positivos a riquezia, la maniobra viene siendo la prueba de la enfermedad de Lyme y el desenlace viene Espera, espera, siendo espera, si espera, está espera. presente o no está presente. Espérate, Erika, tienes ansiedad, toma medicamento. Entonces, ya tienes pacientes, tú vas a empezar a capturar pacientes que ya tienen rickettsiosis, que ya tienen Riquezia, rickettsia positiva. sí. Ajá, a estos pacientes que tú sabes que tienen rickettsia, ¿qué les vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu maniobra? Les voy a aplicar bueno, en un mundo ideal sería un inmunoblot de Le Lyme, vas a, IgM, muy bien, a estos que tú ya sabes que tienen rickettsia, ¿cómo hiciste el diagnóstico de rickettsia positiva? Para tener el mediante estado una basal. prueba, ¿Qué prueba? mediante una prueba. Pues no sé, porque yo agarraría ya pacientes que están reportados como positivo, para riquezia. No les aplicaría yo la prueba, sino buscaría ya pacientes que están reportados positivos ya. ¿Le puedo poner un nombre aquí? Le ¿Sí? voy a poner con sospecha de rickettsiosis. Ok, Estos va. cuates tienen sospecha. Alguien les dijo, ya fueron a un médico, un médico les dijo, ay, se me hace que tiene rickettsia. ¿No? Ay, 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 ay. No, usted tiene cara de rickettsia, pero no está completamente corroborado. Tiene datos clínicos de rickettsia, pero no está corroborado completamente. Muy bien. Y Ok, entonces, va. yo les voy a aplicar una prueba que se llama Immunoblot, ¿Ah? ¿sí? Sí, Immunoblot. Y los voy a comparar contra qué, contra cuál va a ser tu grupo de comparación. Recordando que la ciencia se basa en los parámetros. La ciencia se basa en la comparación de un grupo contra otro para obtener un resultado. ¿Contra qué lo quieres contra, comparar? contra un paciente que no tiene datos, o sea, obviamente. No, ya me cambiaste el estado basal. No, el estado basal no se puede cambiar. Eso no se puede cambiar. Tú ya lo decidiste. Fue algo que Ok, tú... pacientes que, bueno, ok, bueno, ya me estoy liando, pero puede ser pacientes que después de un tratamiento de riquezia o con doxiciclina no mejoran. Va, oral. Entonces, Sí, ya son pacientes que fueron corroborados que tenían rickettsia por el estándar de oro. sí, Ya no, estamos seguros que tienen rickettsia. sí, correcto. Se les dio tratamiento, Sí, ¿sí? sí, Bien, perfecto. Y ahora, ¿qué? Pero no mejoraron, no mejoraron. Ajá, siguen mal. correcto. ¿Qué les voy a hacer? ¿Qué les voy a ofrecer de tratamiento para que estos pacientes mejoren? O ya te lo dejo más claro, ¿cuál sería el desenlace? ¿Cómo le quieres El- ayudar a estos amigos? lo que quiero es que es un estudio de cero prevalencia, ¿no? Entonces, No, espérate. ¿va? Erika, no me interesa el estudio. Yo quiero saber cómo les quieres ayudar a ellos. Acuérdate que los Mediante, proyectos de investigación nacen de la idea de cómo les ayudo. No nacen de, pues yo no quiero hacer de cero prevalencia, yo quiero hacer un metaanálisis. Objetivo es hacer un metaanálisis. Oye, ¿por qué quieres hacer un metaanálisis? Ah, porque no he hecho ninguno. Suena padre. ok, Nunca he hecho un estudio de cero prevalencia y pues estaría chingón hacer uno. Sí. ¿Cómo ok. quieres ayudarle a estos pacientes que no mejoraron? Aplicando una prueba que se llama inmunoblot, IgG, IgM, para observar si tienen Lyme o no tienen Lyme, que sería la coinfección. Ok, entonces, fíjate cómo aquí este estudio se convierte en un estudio que se le llama un estudio de proceso. Lo que tú quieres evaluar es cuántos de estos pacientes van a tener enfermedad de Lyme, Correcto. ¿no? Entonces, defíneme la enfermedad de Lyme, porque no me la sé. La enfermedad de Lyme la enfermedad de Lyme es causada por la transmisión de una bacteria que se llama Borrelia burgdorferi a través de un vector que es la garrapata, Ok, ¿cómo vas a definir que este cuate tenga enfermedad de Lyme? mediante la prueba. Ok, ¿y, y cómo les quieres ayudar a estos pacientes? Pues lo que Te queremos lo digo. entender es si el paciente no mejora después de un tratamiento de riquezia, es porque es muy probable que tenga coinfecciones. Una de ellas es la enfermedad de Lyme.
Mira, Erika, ¿Cómo? mira, por ejemplo, lo que yo veo en este estudio es un estudio de que quiere saber cuántos pacientes, ni siquiera de causa-efecto, sino lo único que quiere saber es cuántos de estos pacientes que tienen riqueza tienen enfermedad de Lyme. Es correcto. Ajá. Es lo único que quieres, no le quieres ayudar a nadie, solamente quieres saber cuántos son. Sí, queremos saber cuántos son, porque es una etapa inicial, ¿no? De tomar conciencia de que esta enfermedad está presente y lo haría en una zona específica, que es Baja California, que está presente, ¿no? Yo el estudio ¿Por lo veo qué? muy sencillo, lo veo muy sencillo, lo veo como un estudio descriptivo, Ok, ¿no? Tal cual no tienes ni siquiera una pregunta de investigación. Bueno, tu pregunta de investigación es ¿cuál es la prevalencia de Lyme en pacientes con no sé qué cosa? con riqueza. Ajá. Pero sí, no estamos hablando de aplicar un tratamiento y ver la mejoría. No, no estamos hablando de eso. Sí, ¿cuál es la prevalencia de Lyme en pacientes con riqueza sin mejoría al tratamiento? Aquí no tienes ni maniobra porque no es un estudio de causalidad, sino solamente es un estudio descriptivo. Solamente quieres ver cuáles hay. Ok, ¿Sí? ¿Sí, sí? ok, No sí, hay causalidad, no hay nada, solamente te consigues a un número adecuado de sujetos y tienes que hacer tu cálculo de tamaño de muestra para una prevalencia. ¿Qué prevalencia crees que sean estos? no lo sé, no lo sé. Bueno, no, tienes que tener una hipótesis a priori. Ok, va. ¿Qué hipótesis a priori tendrías? Pues que sí hay, o sea que Sí, diría pero que tú más, que la diría que más. hipótesis se basa en los números. ¿Cuál sería tu Ajá. número? ¿Qué número quieres? No puedes decir sí, no. No, yo digo que sí. ¿Cuál No, sería? yo diría que tiene que ser un porcentaje estadísticamente significativo que tenga presencia de Lyme para poder decir que es algo que los Invéntate un médicos número. deberían de tener en cuenta, ¿no? Invéntate un número nada más ahorita para terminar la clase. Vamos a decir 6 de cada 10. 60% de los sujetos van a tener esta enfermedad. Y entonces Sí, tú tendrás que calcular tu tamaño de muestra para la prevalencia de un 60% y tienes que tener un intervalo de confianza del 95 que vaya, digamos, más menos 5. Y entonces esto quiere decir que más menos 5 tendría que ir desde un 55 hasta un 65%. Y entonces tendrías que tener tu cálculo de tamaño de muestra, meter los pacientes que corresponderían a estos, para responder a esta pregunta, de un 60% de esto. Entonces, pon tú que requerirías 20 pacientes que tengan esa característica, ¿sí? ok, Y les haces el inmunoblot para detectar si tienen enfermedad de Lyme, pero no tienes una maniobra, porque no, este es solamente un estudio descriptivo sin una asociación. ok. ¿Sale? Bueno, ahora sí ya Está. se acabó el tiempo, amigos. Me encantan las manos levantadas y me podría quedar aquí años, como pueden ver. Pero, cualquier cosa los esperamos aquí en la oficina. Estamos, para servirles y, nos vemos la próxima clase. ¿Sale? Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Salud. Gracias. Hasta luego. Muchas